Habíamos quedado en las moléculas inorgánicas o principios inmediatos inorgánicos. Ahora vamos a ver las biomoléculas orgánicas, como son los glúcidos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos y las vitaminas. Empecemos. Carbohidratos, también conocidos como glúcidos, azúcares, hidratos de carbono u osas. ¿Ok? Vamos a verlo de la siguiente manera. Es la primera reserva de energía. ¿Ya? Es la primera reserva energética. Ahora, se unen por enlace glucosídico. Recuerden, las glucosas o glúcidos se unen por enlace glucosídico. Son las biomoléculas más abundantes. Es decir, los glúcidos o los azúcares son más abundantes que los aminoácidos, que los lípidos y que los ácidos nucleicos. ¿Okay? Ahora, se forman por fotosíntesis, ¿no? Ejemplos de los carbohidratos. Dentro de los carbohidratos, según la cantidad de moléculas, tenemos la siguiente manera. Monosacáridos son son elementos formados por una sola molécula, como por ejemplo, un solo azúcar, como las pentosas y las hexosas. Dentro de las hexosas están la glucosa o dextrosa, están la galactosa, están la fructosa o lebulosa y está la ribulosa o manosa. Todos son monosacáridos. Ahora, los disacáridos están formados por dos monosacáridos y están enlazados. ¿Por qué enlace están enlazados las dos moléculas? Por enlace glucosídico. Bien. Como por ejemplo es la maltosa, la sacarosa, la lactosa, celobiosa o la tealosa. Ahora, también podemos tener carbohidratos formados por más de dos monosacáridos, como son por ejemplo los polisacáridos. El almidón es un polisacárido porque está formado por más de dos glucosas, forman una cadena. ¿Ya? Son los almidones. El glucógeno, de igual manera, está formado por más de dos monosacáridos. Y el glucógeno es la forma como se almacena la energía en el cuerpo, ¿ya? La energía corporal. Y lo almacenamos en dos estructuras, en dos órganos importantes. El primero es en el hígado y el segundo es en los músculos. Ahí se almacena el glucógeno. Muy importante recordar esto. Ahora, la celulosa también es un polisacárido, pero no es un polisacárido de reserva energética, sino más bien es un polisacárido de manera estructural. Cumple una función estructural. Por ejemplo, la celulosa es un material estructural de las plantas. ¿Ok? Volvemos a repetir. La glucosa, o lo que hay que recordar lo principal de esto, que los carbohidratos, los glúcidos, azúcares, hidratos de carbono u osas, ¿ya? Son la primera reserva energética, ¿ya? ¿Okay? Primera reserva de energía. Son las más abundantes y la forma como se almacenan es por medio de glucógeno en los animales y en las plantas por medio de almidón. ¿Okay? Tenemos, lo más importante es la glucosa o dextrosa, la galactosa, la fructosa o lebulosa, la ribulosa o la manosa. Todos ellos son ejemplos de monosacáridos. Ok, pasamos ahora a la siguiente lámina. Aquí tenemos los monosacáridos, que están formados por una sola molécula. ¿Okay? Dentro o en una subdivisión de los monosacáridos están las hexosas, que son viene de 6 carbonos, y las pentosas viene de 5, o sea, de 5 carbonos. Aquí están los ejemplos de cada una de ellas. La galactosa o dextrosa que dijimos, y la fructosa o lebulosa brinda energía a los espermatozoides. La glucosa o dextrosa brinda energía a las células. La galactosa está presente en la lactosa, en la leche. Galactosa está presente en la leche. Todos ellos son monosacáridos hexosas de 6 carbonos. Ahora, las pentosas, 5 carbonos, son como por ejemplo la ribosa, que es parte del ARN, ribosa, la desoxirribosa, que es parte del ADN, y la ribulosa, que capta CO2 durante la fotosíntesis. ¿Qué glúcido capta el CO2 durante la fotosíntesis? Muy bien, la ribulosa. Ok. Ahora, aquí están ejemplos de los disacáridos, o sea, dos monosacáridos, como por ejemplo la sacarosa, que es la unión de glucosa y más la fructosa. La glucosa más la fructosa, ¿ok? Son dos monosacáridos que juntos forman la sacarosa. Y la sacarosa se encuentra en la caña de azúcar. La caña, en el azúcar de las frutas, como la caña de azúcar y otras. Ahora, lactosa es la composición de la galactosa con la glucosa. Galactosa con la glucosa. Eso forma el azúcar de la leche, ¿ok? ¿Y dónde encontramos esto? En la leche. Y por último, la maltosa, que es la unión de dos glucosas que se encuentran, por ejemplo, en las semillas germinativas. Ahora, existen otros disacáridos, ¿verdad? Pero, sin embargo, estos son los más importantes y los que debemos de recordarnos. Ahora, pasamos a la siguiente lámina. Aquí tenemos, por ejemplo, el disacárido llamado sacarosa. Sacarosa era la unión ¿de qué? De una glucosa y una fructosa, ¿ves? Acá está la sacarosa, la glucosa con la fructosa, se dan una sacarosa. Ahora, la lactosa se forma por la unión de una galactosa y una glucosa. Y por último, la maltosa se forma por la unión de dos
dos glucosas. ¿Okay? Ahora, los polisacáridos, decimos que eran una supermolécula compuesta por más de un monómero, más de un monosacárido, como por ejemplo de 10 a más monosacáridos forman un polisacárido. Y aquí tenemos el enlace glucosídico, que es la unión entre dos osas o dos azúcares, van a formar el enlace glucosídico. Acá está el enlace glucosídico, ¿ves? Cada una de ellas representa una molécula de glucosa. Ahora, ejemplos de polisacáridos son los siguientes. El almidón. El almidón, la unión de varias glucosas. Reserva en las plantas. Glucógeno, es la reserva en los animales y en los hongos. También la unión de varias glucosas. La celulosa, también es la unión de varias glucosas y forma parte de la estructura de la pared celular en las plantas. Celulosa importante, pared celular en las plantas. La quitina también es un monosacárido o polisacárido que forma parte estructural, ¿ya? Está formado por varias N-acetilglucosamina, estructura de la pared celular de los hongos y de los exoesqueletos de los artrópodos. ¿Ok? Entonces la quitina forma parte del exoesqueleto de los artrópodos y también forma parte de la pared celular de los hongos. Quitina, pared celular de los hongos y del exoesqueleto de los artrópodos. Aquí tenemos, por ejemplo, ejemplos, ¿verdad? El almidón, la papa, glucógeno en el hígado y en los músculos. Ahí se hace la reserva. La celulosa se encuentra en la pared celular de las plantas. Y la quitina, que también es otro polisacárido estructural, se encuentra en el exoesqueleto de los artrópodos, como una cucaracha. Artrópodos. Y también se encuentra en la pared celular de los hongos. Muy bien. Tenemos otro ejemplo, el almidón. Acá está el glucógeno. El almidón arriba, abajo el glucógeno. Arriba la celulosa y abajo la quitina. ¿Verdad? El enlace glucosídico. Okay. Ahora, continuamos. Glúcidos. Bueno, dijimos unos datos adicionales a lo que ya mencionamos sobre los glúcidos, que son compuestos formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Y son solubles en el agua. Son muy solubles en el agua los glúcidos. Acuérdate, glúcido son conocidos como azúcares. Entonces, el azúcar se disuelve en el agua, sí. Entonces, acuérdate, glúcidos son solubles en el agua. Bueno, la reserva energética es esta, ¿no? Es la principal, la reserva energética, 4.5 kilocalorías por gramo. Esa es la reserva o la cantidad de energía. ¿Dónde se almacena? Pues se almacena en animales, en el glucógeno o en forma de glucógeno y en las plantas de forma de almidón. De tipo estructural, está en la celulosa, que protege la pared de las plantas y algas, el péptido glucano en bacterias y la quitina está en hongos, exoesqueleto de insectos y crustáceos. Esta es la fórmula global. Clasificación monosacáridas por su número de carbono C. Ok, tenemos triosas, tetrosas, pentosas y hexosas. Acá están monosacáridos, las hexosas, que están formadas por 6 carbonos, la glucosa o dextrosa, que da energía, la fructosa o lebulosa en el semen da energía a los espermatozoides, muy bien, eso está en el semen se encuentra la fructosa, que está compuesta por fructosa o lebulosa, güey. La galactosa es otro monosacárido que está presente en la leche. Acá tenemos, por ejemplo, las pentosas, que son penta de 5 carbonos, como la ribosa, que está presente en el ARN, la desoxirribosa en el ADN. Y la ribulosa, que capta CO2 en la fotosíntesis, también es una pentosa. Ahora, los disacáridos son monómeros formados por dos monómeros, ¿verdad? Son macromoléculas formadas por dos monómeros, como por ejemplo con el ácido glucosídico, ¿verdad? Y se desprende una molécula de agua. Cuando se unen dos moléculas, se unen, entonces aquí van a sobrar una molécula de oxígeno y dos moléculas de hidrógeno, lo que se van a unir y van a formar una molécula de agua. Ok, repasamos. Disacáridos, lactosa. Lactosa viene de leche. Leche es galactosa más glucosa. Maltosa. Maltosa son glucosa más glucosa. Y sacarosa. Sacarosa es el azúcar de la caña o el azúcar de la fruta. Está compuesta por fructosa más glucosa. Caña de azúcar. Okay. Oligosacáridos. Pocas unidades de monosacáridos unidas por el ácido glucosídico. Por ejemplo, se unen 3 glucitos es igual a trisacáridos. En cambio, los polisacáridos contienen varias moléculas enlazadas, por lo general son glucosas, más de 10 unidades para ser polisacárido. Excelente. Dentro de los polisacáridos tiene que ser de 10 a más unidades para que sean un polisacárido. Si está entre 3 a 9, entonces van a ser oligosacáridos. ¿Ok? Tenemos acá los almidones que son para la reserva energética en las plantas, glucógeno la reserva en animales y se almacena en el hígado y en los músculos. Ahora la celulosa en la pared celular de las plantas y algas, la quitina en la pared celular de hongos y en el exoesqueleto de los artrópodos. Muy bien, quitina en la pared celular de los hongos y en el exoesqueleto de los artrópodos. Y la mureína que está presente en la pared celular de las bacterias. Pasamos ahora a la siguiente biomolécula, los lípidos. Los lípidos forman un almacén estratégico de energía. Almacena la mayor cantidad de energía que los azúcares. No es la primera reserva energética, pero almacena mayor cantidad de energía que los azúcares. Está compuesto por carbono, hidrógeno, oxígeno y también
nitrógeno, fósforo y azufre. ¿Ya? Cuando se forman dos moléculas de lípidos, van a hacerlo mediante un enlace éster. Ojo, éster. Y también aquí se desprende una molécula de agua. La clasificación está como sigue. Está por lípidos saponificables y lípidos no saponificables. Los saponificables se refiere a la capacidad de formar jabones. Por ejemplo, los lípidos simples y los lípidos compuestos. Ambos son saponificables. Ahora, hay otro grupo que son los lípidos no saponificables. Ahora, vamos a empezar por los lípidos saponificables, lípidos simples. Aquí tenemos, por ejemplo, glicéridos y céridos, o sea, los glicéridos y las ceras, céridos o ceras. Dentro de los glicéridos están formados por un alcohol, ya sea el glicerol o glicerina, y más ácido graso. Por ejemplo, el triglicérido. Su nombre lo dice. Tres ácidos grasos y el glicerol. ¿Ok? Y es la reserva de energía en el tejido adiposo. Muy bien. Esos son los lípidos. ¿Ok? Ahora, aparte de los triglicéridos, tenemos otros tipos de glicéridos. Sin embargo, el más conocido es el triglicéridos. Ahora, dentro del grupo de los céridos se encuentran las ceras. Las ceras, como por ejemplo la cera en la cutícula de las plantas. Si hemos visto alguna planta, en una hoja de una planta, vamos a ver que tiene una parte brillosa en la cara de la hoja. Eso es porque tiene esta cera, una capa de cera. ¿Okay? Ahora, en los lípidos complejos o compuestos se encuentran, por ejemplo, los fosfolípidos, los glucolípidos y los esfingolípidos. El más conocido y más abundante de ellos es el fosfolípido. Ahora pasemos a la siguiente lámina. Aquí tenemos, por ejemplo, dijimos que los lípidos eran un almacén estratégico de energía, almacenan mayor cantidad de energía que los azúcares y tienen una característica, es que son hidrofóbicos, que quiere decir que son insolubles en el agua. Pues obvio, ¿no? Porque son lípidos, son grasas, son aceites. Entonces sabemos que el aceite es insoluble en el agua. O sea, son hidrofóbicos, ¿ok? Hidrofóbicos. Pero sí son muy solventes sí son muy disolubles en solventes apolares como la acetona, el éter, el benceno, etc. Ok, ahora, funciones. La función es de reserva de energía, también tiene función de aislante, de protección y función estructural. Dijimos que está compuesto por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Cuando se unen dos moléculas de lípidos, ¿qué forman? Forman enlace, lo hacen por medio de un enlace llamado éster. Éster, por un proceso llamado esterificación. Se desprende una molécula de agua. ¿Ok? Dijimos que está formado por dos grandes grupos, los saponificables y los insaponificables, ¿verdad? Los saponificables están formados por moléculas o lípidos simples y lípidos compuestos. En lípidos simples, los glicéridos y los céridos. De los glicéridos, por ejemplo, es el triglicérido, que está formado por 3 ácidos grasos más un glicerol y sirve como función de reserva energética en el tejido adiposo. O sea, en el tejido adiposo que tenemos en nuestro cuerpo, está formado en su mayoría por triglicéridos. ¿Ok? Ahora, las ceras. Las ceras los céridos o ceras son también lípidos formados por alcohol, diferente al glicerol, ojo, diferente al glicerol, más un ácido graso. Por ejemplo, la cutina. La cutina es una cera o un cérido que está presente en las hojas. La cutícula. La cutícula es la cera que está presente en el pelo, en las plumas y el exoesqueleto. El cerumen. El cerumen está presente en el oído. Ok, la cera que tenemos dentro del oído, eso es llamado cerumen. Y la ceramida está presente también en el pelo. ¿Okay? Son ejemplos de ceras. Dijimos anteriormente que los lípidos eran hidrofóbicos, ¿verdad? Muy bien, son hidrofóbicos. Ahora, los lípidos complejos son anfifílicas. ¿Qué quiere decir esto? Anfifílicas o anfipáticas. ¿Qué quiere decir? Que poseen un extremo hidrofílico, que es soluble en el agua, y el otro extremo es hidrófobo, lo cual significa que rechaza el agua. Eso significa hidrofílico o anfipática. Y son los lípidos llamados complejos. Los lípidos complejos o compuestos, como los fosfolípidos, los glucolípidos o los esfingolípidos. Ok, vamos a verlo a continuación. Pero antes vemos lo siguiente. Hay dos tipos de ácidos grasos. Los ácidos grasos saturados y los ácidos grasos insaturados. Los ácidos grasos saturados presentan solamente enlaces simples solamente. Entre carbono y carbono solamente enlaces simples. Ahora, son sólidos a temperatura ambiente como el sebo. Tienen un elevado punto de fusión y son llamados también no esenciales. Es decir, el organismo los puede fabricar.
¿ok? Los saturados. Ahora, los ácidos grasos insaturados van a tener una diferencia. Van a tener uno o más enlaces dobles. Y ese enlace doble es justamente lo que hace que no sea, no sea recto, no sea lineal, sino sea quebrado. Esta quebradura, esta curva, es porque tiene enlaces dobles. Y son líquidos a temperatura ambiente, o sea, son aceites. Los saturados son sebos, como la manteca, y los insaturados son líquidos, o sea, son aceites. Y algunos son esenciales, algunos son esenciales. O sea, esenciales, ¿qué quiere decir? Un lípido esencial quiere decir que el organismo no lo puede producir, no lo puede sintetizar, no lo puede producir. Necesitamos consumirlo por la ingesta. Por lo tanto, los ácidos grasos saturados son dañinos para la salud. Saturados, dañinos para la salud. Saturados, dañinos para la salud. En cambio, los insaturados son beneficiosos para la salud. Muy bien, porque algunos son esenciales. Tenemos la estructura. Los saturados solamente enlaces simples entre carbono y carbono. En cambio, los insaturados tienen algunos enlaces dobles o triples. ¿Okay? Y hace que se equilibre. Los lípidos. Aquí tenemos, por ejemplo, un esquema de los ácidos, de los lípidos, perdón, saponificables. Saponificables quiere decir que tienen la capacidad ¿de formar qué? De formar jabones. Además, los saponificables también son o están conformados por ácidos grasos. Ojo, los saponificables están formados por ácidos grasos. Hay simples y hay complejos. Dentro de los simples hay dos, los glicéridos, como el triglicérido y otros, y los séridos o ceras, como la cutina, que cubre la hoja, y la cutícula, que cubre los pelos, plumas y exoesqueleto. Estos dos son los más importantes. Cutícula en las hojas, cutina en las hojas, y cutícula en el pelo, en la pluma y en el exoesqueleto. Ahora, dentro de los complejos dijimos que había, en su gran mayoría, el más importante y más abundante es el fosfolípido, porque forma parte de la membrana celular, aunque hay otros tipos de lípidos saponificables complejos. Aquí tenemos lo que he mencionado. Dentro de los lípidos saponificables complejos tenemos los fosfolípidos, los glucolípidos y los esfingolípidos. Los fosfolípidos son los más abundantes en la membrana celular. También van a estar los glucolípidos y también van a estar los esfingolípidos. De los tres, lo que no te debes olvidar es que el fosfolípido es el más abundante y más importante dentro de los lípidos compuestos. Lípidos saponificables compuestos. Esta es la estructura que tiene un triglicérido. ¿Okay? Tiene un alcohol glicerol, tiene un ácido fosfórico y un aminoalcohol. ¿Ya? Y estos lípidos complejos o compuestos dijimos que tienen una característica, que son anfipáticas. Anfipáticas o anfifílicas. Anfipáticas o anfifílicas. ¿Ok? Que el concepto es simple. Tiene una parte hidrofóbica y el otro extremo hidrofóbica. ¿Ok? Hidrofóbica y la otra parte hidrofílica. Esa es la característica de estos lípidos complejos. ¿Ok? Ahora, pasamos ahora recién a los lípidos no saponificables. ¿Ya? ¿Okay? Los lípidos no saponificables. O sea, que no forman jabón y además no forman o no tienen ácidos grasos. ¿Ok? Por eso son los lípidos no saponificables, porque no tienen ácidos grasos. Hay de tres tipos. Y hasta una cuarta, pero vamos a ver solamente las tres más importantes. Los esteroides, los terpenoides y las prostaglandinas. ¿Ok? Dentro de ellas, las más importantes son los esteroides o derivados. Se llaman así. ¿Ok? Esteroides o derivados. ¿Por qué? ¿Por qué son esteroides o derivados? ¿Por qué se llaman así? Porque derivan del ciclopentano per hidrofenantreno. ¿Ok? Esta es la estructura del ciclopentano per hidrofenantreno. Ejemplos de esteroides o derivados, que son lípidos no saponificables sin ácidos grasos. Tenemos el más importante es el colesterol, que está presente en la membrana celular. Del colesterol se va a formar la vitamina D o calciferol. ¿Para qué sirve la vitamina D o calciferol? Para la absorción del calcio en el duodeno/yeyuno. ¿Ok? Importante. Y el colesterol deriva del ciclopentano-fenantreno y todas las demás. Y en cambio la vitamina D o calciferol y todas las demás derivan del colesterol. Es como una cadena, ¿verdad? Ahora, la vitamina D o calciferol dijimos que permite la absorción de calcio en el duodeno y yeyuno. Por eso es que es muy importante sintetizar o absorber o producir esta vitamina. Ahora, tenemos también los ácidos y las sales biliares, o sea, ácidos biliares y las sales biliares también son derivados ¿de qué? Del colesterol, o sea, que también son derivados del ciclopentano per hidrofenantreno. Estamos en los lípidos no saponificables, esteroides o derivados, ¿ok? Estos ácidos o sales biliares permiten la emulsificación de la grasa en el duodeno
¿Qué es la emulsificación? ¿Qué significa eso? Emulsificar significa empaquetar la grasa, para que se pueda ser digerida y expulsada por el cuerpo. ¿Ok? Para eso sirven los ácidos y sales biliares, que son derivados del ciclopentano hidrofenantreno, derivados del colesterol, son lípidos. Muy importantes los lípidos en el cuerpo. Ahora, también, también hay hormonas que derivan del colesterol, o sea, derivan del ciclopentano hidrofenantreno. No todas las hormonas, sino una de las más importantes, las hormonas sexuales. La testosterona, progesterona, estrógeno. Testosterona en el varón, bueno, más aún en el varón, la progesterona y estrógeno en la mujer. ¿Ok? Los suprarrenales o adrenales, ¿ok? Son las otras hormonas, ¿verdad? Las suprarrenales o adrenales, que, pues, como la aldosterona y la cortisol. ¿Por qué son llamados así, suprarrenales o adrenales? Porque justamente son sintetizados por la parte superior de los riñones, ¿ok? Ellos son los que sintetizan estas hormonas. Suprarrenales o adrenales, aldosterona y cortisol, son dos hormonas que son sintetizadas a partir del colesterol. Ahora, terminando el grupo de los esteroides, pasamos al siguiente grupo. ¿Perdón? El siguiente grupo son los terpenoides, los terpenos, terpenoides o terpenos. Aquí están, por ejemplo, los carótenos, que son pigmentos anaranjados presentes en la zanahoria. ¿Okay? La vitamina A, que permite la visión. Vitamina A, que permite, o retinol, que permite la visión. La vitamina E, antioxidante. La vitamina K, permite la coagulación. K, coagulación. E, antioxidante. A, vitamina A, la visión. Y algunas esencias vegetales, como mentol, limonero, alcanfor, eucaliptol, vainilla. Todos ellos son los terpenos. Se caracterizan porque son aromáticos. ¿Okay? En las esencias vegetales se caracterizan por ser aromáticos. Y los terpenos son derivados, mejor dicho, dentro de los terpenos están varias vitaminas. La vitamina A, la vitamina E y la vitamina K. Ok, ok. Ya, aquí tenemos una estructura de todo lo que hemos visto. Dentro de los insaponificables, es decir, los que no tienen ácidos grasos, se encuentra el colesterol. ¿Ya? El colesterol, la vitamina A, las sales biliares, sales y ácidos biliares y algunas hormonas. Ok, ahora, el colesterol forma parte de la estructura de la membrana, muy importante. Ok, y todos ellos son derivados del ciclopentano per hidrofenantreno. Ok, el colesterol deriva del ciclopentano per hidrofenantreno. La vitamina D, sales biliares y hormonas sexuales y suprarrenales derivan del colesterol. Ahora, la vitamina D permite la absorción de calcio en el duodeno y en el ayuno, dijimos, muy bien. Las sales biliares permiten la emulsificación de la grasa en el duodeno. Las hormonas, hay dos tipos, las sexuales y las suprarrenales. Dentro de las sexuales están la testosterona, progesterona y estrógeno, que sirven para la diferenciación sexual en los seres humanos y en todos los seres vivos animales. Ahora, tenemos también las suprarrenales, como la aldosterona y el cortisol. Ok, pasando ahora a la siguiente, las proteínas. Bueno, las proteínas presentan el carbono, hidrógeno, oxígeno, hidrógeno, y además nitrógeno, fósforo y azufre. ¿Ok? Sus unidades son los aminoácidos y cuando se unen dos o más aminoácidos van a poder formar las proteínas. Y por enlace peptídico. Enlace peptídico. Proteínas, enlace peptídico. Liberan una molécula de agua también, al igual que los glúcidos y los lípidos. ¿Ok? Tienen un carácter anfótero. ¿Qué significa anfótero? Anfótero quiere decir que pueden disociarse como ácido o base según el medio. ¿Ok? Puede ser ácido o base según el medio. Esta característica lo que va a hacer es que va a permitir actuar como un buffer o como un amortiguador del pH. ¿Okay? Eso lo vamos a hacer más adelante. Se desnaturalizan ante el calor, el alcohol, el pH u otras sustancias. Las proteínas son las moléculas de mayor diversidad funcional. Ok, ¿por qué? Inicialmente vimos las glucosas, servían para reserva y para estructura. Luego vimos los lípidos. ¿Para qué servían? La reserva energética y también servían para, bueno, en forma de hormonas. ¿Y qué más? ¿Estructural? ¿Lípidos estructural? No. Solamente eran energía, hormonas y las ceras de protección. Tres funciones. En cambio, las proteínas van a ser mucho más. Van a ser estructurales, van a ser transportadores de oxígeno y CO2, van a ser contráctiles, van a tener otras características que vamos a avanzar. Okay. Tenemos acá estructurales, como la queratina. La queratina está presente en las uñas, el pelo, el cuerno, la lana, los caparazones, piel, plumas y picos. Queratina es estructural. El colágeno también es una proteína estructural. Está presente en los huesos, los músculos, ligamento, tendón, piel. Ok, los transportadores de oxígeno y CO2, como la hemoglobina, que contiene hierro en la sangre de los vertebrados. La mioglobina en el músculo. La hemocianina, no con hierro, sino con cobre, en la hemolinfa de animales invertebrados. Ok.
O sea, las proteínas transportadoras de oxígeno y CO2 van a ser la hemoglobina, que tiene hierro y sirve para transportar estos gases en animales vertebrados. Ok, algo parecido es la hemocianina. La hemocianina es algo parecido a la hemoglobina, sin embargo, no tiene hierro, sino tiene Cu, o sea, tiene cobre. Y esto está en la hemolinfa de animales invertebrados. No es rojo como la sangre, sino es de color verde. La mioglobina en el músculo. Ahora, otra función de las proteínas es contráctil, como por ejemplo las proteínas motoras como la actina y la miosina, que permiten la contracción muscular, y las dinerinas en organelas. ¿Ok? Función contráctil. Esta es la estructura. ¿Ok? Tenemos aquí un grupo amino y un grupo carboxilo. Eso caracteriza a un aminoácido. Tiene dos grupos. Grupo amino, de aminoácido, amino, y un grupo carboxilo, de un cido. Carboxilo, de un cido. Aminoácido. ¿Ok? Y acá tenemos un carbono alfa, el carbono que está en el centro. Y tenemos, y tenemos aquí, por ejemplo, el enlace peptídico, que es la unión de dos aminoácidos. Y se libera también una molécula de agua. Aquí tenemos lo mismo. Ok, las proteínas se caracterizan porque tienen 4 niveles de estructura proteica. ¿Ok? ¿Cuáles son las 4 estructuras? Empecemos por la primera. El primer nivel está formado por la asociación de los aminoácidos. ¿Ok? Asociación de aminoácidos. Acá está, estructura primaria, aminoácidos. Un aminoácido tras otro, ¿verdad? Sí, lineal. Ahora, la estructura secundaria es cuando forma pliegues. Hay dos tipos de pliegues que pueden formar las proteínas en su segundo nivel. En forma así, como una hoja doblada, o en espiral, así, como una serpentina. Esos son los pliegues que pueden formar en la estructura secundaria del aminoácido. Y obviamente en toda esta línea, en toda la longitud de la serpentina van a estar compuestos ¿por qué? Por aminoácidos, por una fila de aminoácidos. Aquí también, sí. La estructura terciaria es cuando esto se vuelve a doblar. O sea, digamos, la serpentina no va a estar así de forma lineal, sino va a tener sus dobleces. Va a doblar así. Va a doblar. Esa es la estructura terciaria. Y en este nivel de la estructura terciaria, ¿cómo es que mantiene esta forma? Justamente algunos enlaces intermoleculares. Algunos enlaces intermoleculares, ¿verdad? ¿Ok? Y por último tenemos la estructura cuaternaria. En la estructura cuaternaria es cuando se van a agrupar 4 estructuras terciarias. ¿Ok? Aquí. Aquí tenemos la estructura primaria, lo que les decía, está formada por aminoácidos. La estructura secundaria de las proteínas está formada, hay de dos tipos. La hoja plegada, es como una hoja que está así plegada, o como si tuvieses un pegado en varias cartas de naipes, así, ¿ya? Y la otra es hélice alfa, o es como una serpentina. Ok, la estructura terciaria de las proteínas presenta una característica peculiar que vino varias veces en examen de emisión, ¿ya? Que en la estructura terciaria de las proteínas es donde se encuentra enlace puente y sulfuro. Estos enlaces puente y sulfuro es lo que mantiene unido a toda esta estructura en forma de una serpiente, ¿verdad? La estructura terciaria se debe gracias al enlace puente de disulfuro, importante. Y la estructura cuaternaria es cuando se agrupan. ¿Ok? Se agrupan. Ahora, tenemos acá más, justamente lo que le decía, las funciones de la proteína son las más diversas. Continuemos con otras funcionalidades de las proteínas. También sirve como reserva en forma de ovoalbúmina, ovoalbúmina en el huevo o la caseína en la leche. De esta manera las proteínas también hacen reserva. Ok, también tenemos la propiedad defensiva. Las proteínas también tienen esta propiedad defensiva, como las inmunoglobulinas o anticuerpos, o como la citoquina, que es un mensajero químico para la comunicación intercelular. Dirige la respuesta inmunitaria. O los interferones, que intervienen cuando ingresa un patógeno al cuerpo. ¿Okay? Estos son algunos ejemplos de proteínas defensivas. Las inmunoglobulinas, las citoquinas para la comunicación intercelular y los interferones, que intervienen cuando ingresa un patógeno al cuerpo. ¿Okay? Otra función, la función hormonal o reguladoras. Así como presentamos en los lípidos algunas hormonas sexuales y las hormonas suprarrenales como la aldosterona y cortisol. ¿Okay? Así también vamos a tener hormonas no lipídicas, ¿no? Sino vamos a tener hormonas formadas por proteínas, como por ejemplo la insulina. La insulina es una hormona que permite regular la glucosa en la sangre, es decir, convierte la glucosa en glucógeno. ¿Ok? Esa es la insulina. La prolactina, elaboración de la leche en glándulas mamarias. ¿Ok? La oxitocina, contracción uterina. ¿Ok? Cuando la mujer ya va a dar a luz,
Entonces, esta hormona toma protagonismo y es necesario que esté en unos niveles adecuados para que permita la contracción uterina y el dilatamiento para que pueda nacer adecuadamente el bebé. ¿Ok? La prolactina es cuando la mamá va a dar de pecho al niño, es necesario que se produzca esta hormona para que mande información a las glándulas mamarias para que éstas puedan producir leche. ¿Ok? La somatropopina o la hormona HGC o hormona del crecimiento, pues permite crecer, ¿no? Es una hormona que permite crecer. Y la tiroxina T4 regula el metabolismo. ¿Ok? Importante. También tenemos la función catalíticas o de enzimas como la lactasa, la sacarasa, la tripsina, degrada las proteínas, y la ribonucleasa. ¿Ok? Ahora, un sustrato más una enzima van a formar un producto. Acá tenemos una estructura. ¿Cómo es que funcionan las enzimas? Tienes acá el sustrato y tienes acá la enzima. La enzima se va, la enzima, por ejemplo, la lactasa. La lactasa. ¿Qué va, qué va, ¿A dónde va a actuar la lactasa? ¿Okay? Esta enzima lactasa va a degradar la lactosa. Sabemos que la lactosa está compuesta por galactosa y glucosa, entonces lo va a degradar. La lactasa degrada la lactasa degrada la lactosa para, para, para producir galactosa y glucosa. ¿Ok? La sacarasa degrada la sacarosa para producir glucosa más fructosa. La tripsina degrada la proteína para producir aminoácidos. ¿Ok? Así es como funcionan las enzimas. Son muy específicas las enzimas. Es decir, la lactasa solamente va a poder digerir o desintegrar a la lactosa. Solamente a la lactosa. ¿Ok? Listo. Tenemos acá justamente un esquema de lo que habíamos conversado, ¿no? Las proteínas tienen muchas funciones, es la mayor diversidad de funciones, como las estructurales, colágeno, creatina, transportador de oxígeno como la hemoglobina y la hemocianina, la de reserva como la ovoalbúmina y la caseína, las defensas contra patógenos como anticuerpos o inmunoglobulinas y las citoquinas. Las motoras como la dineína y la quinesina en el movimiento de las organelas sobre los microtúbulos y también la actina y la miosina en la contracción muscular. También permiten la regulación u reguladores u hormonales como la insulina y la somatotropina. Las catalíticas o enzimáticas como citocromo oxidasa, la tripsina, la sacarosa, la lactosa, perdón, la lactasa, etc. Ahora vamos a ver los ácidos nucleicos, que son los principios inmediatos o biomoléculas que forman los seres vivos. Los ácidos nucleicos están formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, también nitrógeno y por último fósforo. Y están compuestos por nucleótidos. Un nucleótido es la base representativa de los ácidos nucleicos. Ahora, el enlace por el cual están unidos los nucleótidos es el llamado fosfodiéster. ¿Okay? Es un enlace covalente de tipo fosfodiéster. Cuando se rompe este enlace, va a liberar también una molécula de agua. Ok, este es un nucleótido T con la T, porque son tres. La base, el azúcar pentosa, la base nitrogenada y el fosfato o ácido fosfórico. ¿Ok? Estos tres componen el nucleótido. En cambio, nucleócido S solamente está formado por el azúcar pentosa y la base nitrogenada. Nucleócido de 3. Bueno, de 2, perdón, de 2, en la S del 2. En cambio, nucleótido con 3, nucleótido con la T de 3. ¿Ok? No se olviden eso. Ahora, hablando de esta partecita que es la base nitrogenada, hay dos grupos. Las purinas, ¿no? Que son la adenina y la guanina. Es la que tiene dos anillos. Purina, porque tiene dos anillos. La pirimidina está formada o pertenecen a este grupo de bases nitrogenadas, la citosina, la timina y el uracilo, y tienen solamente un anillo. ¿Ok? Vamos a ver. Aquí tenemos, por ejemplo, el nucleótido, que está formado por el azúcar pentosa, la base nitrogenada y el fosfato o ácido fosfórico. ¿Ok? Nucleótido con la T de 3 componentes. Ahora, nucleócido con S solamente tiene el azúcar pentosa y la base nitrogenada. ¿Ok? Aquí tenemos dos pentosas, ¿verdad? Dos pentosas de los ácidos nucleicos más importantes, la ribosa y la desoxirribosa. El azúcar pentosa ribosa forma pues parte del ARN, ¿ok? Y la desoxirribosa del ADN. Las bases nitrogenadas que les mencioné, purinas o púricas, porque tienen dos anillos, adenina y guanina, adenina y guanina, AG, purinas o púricas. En cambio, las pirimidínicas, ¿no? Pirimidínicas, o también llamadas pirimidínicas o pirimidinas. ¿Ya? Las pirimidinas o pirimidínicas son la citosina, la timina y el uracilo, que tienen solamente un anillo, ¿verdad? Son anillos. Ok. Ahora, este es el enlace fosfodiéster que une
a los nucleótidos, ¿no? Un nucleótido con otro nucleótido está formado por un enlace fosfodiesterado. Al igual que todos los principios inmediatos o biomoléculas, si se rompe este enlace, va a formar o va a liberar una molécula de agua. ¿Okay? Este es un nucleótido. Si se fijan bien, el azúcar pentosa, la base nitrogenada, que es de tipo, en este caso de tipo purina, porque tiene dos anillos, y el grupo fosfato, ¿no? Porque tiene un fósforo en el centro de esta parte de la molécula. Okay. Aquí tenemos, por ejemplo, otro nucleótido. El azúcar pentosa, la base nitrogenada y el fósforo. Y están unidos por un enlace fosfodiéster. ¿Okay? Polinucleótido está compuesto por varios nucleótidos. Varios nucleótidos. ¿Okay? Bien. Okay. Polinucleótido de varios nucleótidos de varios nucleótidos. Ok, ahora, esto va de 5 a 3. ¿Por qué se dice que va de 5 a 3? Porque esa es la numeración que le han dado, ¿no? Este carbono que está aquí, le han numerado como 1, este 2, este 3, acuérdense 3, esta partecita, 4 y 5. 5 el fosfato. Ok, entonces si te fijas, este nucleótido con el otro que está arriba, ¿cómo se une? Ah, se une el fósforo, que es el 5, ¿con qué? Con este de acá, que es el 3, ¿verdad? ¿Te acuerdas? 1, 2, 3. Entonces, por eso aquí se va de 5, 5, 5, el fosfato, a 3 acá, hasta acá. De 5 a 3, ¿ok? 5 a 3, ok. Ahora, haciendo un repaso. Esta es la estructura de un nucleótido. El azúcar pentosa, la base nitrogenada y el ácido fosfórico o fosfato. ¿Ok? Ok. Ahora, en la base nitrogenada hay de dos tipos, ¿verdad? Hay de dos tipos. En las purinas y las pirimidinas. En las purinas está la adenina con la guanina y en las pirimidinas está la timina, la citosina y el uracilo. Ok, aquí tenemos bases púricas o purinas, AG, adenina con guanina. ¿Okay? Y en cambio, las bases pirimidínicas o pirimidinas son tres: la citosina, la timina y el uracilo. Ok, ahora, con respecto al azúcar pentosa, en lo que respecta al azúcar pentosa, el ARN contiene a la ribosa y el ADN, DN, a la desoxirribosa. El fosfato, bueno, pasando a la siguiente lámina. Vamos a hacer un comparativo entre los dos ácidos nucleicos más importantes. No son los únicos, pero son los más importantes. ¿Ok? Está compuesto por varios está compuesto por varios nucleótidos, ¿ya? Aquí tenemos ambos, tanto el ADN como el ARN está compuesto por cadenas, ¿no? ¿Por cadenas de qué? De nucleótidos. Hasta aquí es un nucleótido, este es otro nucleótido y este es otro nucleótido. Son tres nucleótidos en este caso. ¿Okay? Y esto es como una cadena. ¿Ok? Ya. Ahora, ¿en qué se diferencia? Ya. La función del ADN es de almacenar la información hereditaria, lo almacena. En cambio, el ARN es aquel que se encarga de expresar esta información, de traducir esta información por un proceso llamado traducción, que es nada más y nada menos que la síntesis de proteínas. ¿Okay? El ADN almacena la información hereditaria, la información genética, y el ARN saca a la luz, lo expresa. Por ejemplo, el color de los ojos está almacenado en el ADN. ¿Y quién lo expresa? Ah, el ARN lo expresa, con la síntesis de proteínas, por el proceso llamado traducción. Ok, el ADN tiene a la azúcar pentosa desoxirribosa y el ARN a la ribosa. ADN con la D, desoxi. RN, ARN, ribosa. Las bases nitrogenadas, lo que tienen en común son la adenina, guanina y citosina, ¿no? También adenina, guanina y citosina para el ARN. Sin embargo, el ADN solo tiene timina, ¿ya? No tiene uracilo. Y el ARN tiene uracilo y no tiene timina. Es así, ¿ok? Es así. Ahora, en el número de cadenas, el ADN tiene doble cadena o doble hélice. En cambio, el ARN tiene solamente una cadena o cadena simple. Ok, aquí tenemos la estructura de la doble hélice del ADN. Aquí está, una cadena así de 5 a 3 y la otra complementaria de 3 a 5. Doble cadena complementaria antiparalela. Ok, si nosotros hacemos zoom y colocamos en este plano la cadena de 5 a 3 y la cadena de 3 a 5, ¿ya? Vamos a observar lo siguiente. Estamos ahorita en el ADN, ¿ya? En el ADN. Vamos a observar que está compuesto, como dijimos, de nucleótidos, ¿no? Este nucleótido tiene como base nitrogenada a la guanina. Este otro nucleótido tiene como base nitrogenada a la adenina. Y así, y así. La otra cadena, lo mismo. Ahora, aquí hay un orden. La guanina se complementa o se une con enlace triple con la citosina. Y la adenina se une con enlace doble con la timina. Siempre va a ser así. La guanina se une con la citosina, la adenina con la timina. Ahora, la guanina no se une con la timina, ni con el uracilo, ni con la adenina. No, solamente se une con la citosina. Y así. Asimismo, la adenina solamente se une con la timina. ¿Ok? Esto es importante recordarlo y saberlo y tenerlo claro y presente. Ok, ahora, estando aquí, hasta aquí es el ADN. Los enlaces que están aquí, este enlace triple es de enlace puente de hidrógeno. La citosina con la guanina es triple enlace puente de hidrógeno, siempre.
La adenina con la timina es también puente de hidrógeno, pero no es triple, es doble. Acuérdense, es enlace puente de hidrógeno doble. ¿Sí? Ahora, del ADN, para que se exprese la información, se va a hacer un proceso llamado transcripción. La transcripción viene a ser la formación del ARN a partir del ADN. En esta transcripción se forma de la cadena doble de ADN a una cadena simple de ARN. ¿Ya? Aquí, vamos a verlo acá, un poquito más grande. Es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo que estaba acá. Aquí tenemos la doble cadena de ADN. Por transcripción ahora se va a formar una cadena de ARN. ¿Ok? ARN. Y vamos a hacer de la siguiente manera. Aquí tenemos la citosina. ¿El complemento de la citosina cuál es? Ah, la guanina, muy bien. Entonces, en la cadena simple de ARN colocamos, en lugar de C, colocamos la G de guanina. Ahora, en la cadena de ADN tenemos la timina. Ah, la timina, ¿cuál es? Se complementa con la A, okay, con la adenina. Colocamos la A de adenina. ¿Ya? Y así vamos formando la cadena simple de ARN. Continuemos. Tenemos acá nuevamente, no, pero tenemos acá la guanina. La guanina se complementa con quién? Ah, con la citosina, colocamos la C. Tenemos ahora la timina, se complementa con la adenina. Muy bien. Hasta ahí todo bien. Ahora tenemos acá la adenina. ¿Se complementa con la timina? No. Con la timina no. ¿Por qué? Porque estamos formando una cadena de ARN. Y dijimos que el ARN no tiene la base hidrogenada de timina. Que en su lugar tiene el uracilo. Entonces, en lugar de colocar timina, colocamos uracilo. Así de simple. Por último, tenemos acá una guanina. El complemento es una citosina. Muy bien. Ahora, esta es una cadena de ARN. ¿Ya? Hay tres tipos de cadenas de ARN. ¿Ya? El ARN mensajero, ARN ribosomal y ARN de transferencia. ¿Ok? Este de aquí, que acaba de recibir la información del ADN, es nada más y nada menos que el ARN mensajero. En esta lámina vamos a hacer un resumen, ¿ok? De lo más importante. Lo más importante que tienes que saber es lo siguiente. El ADN almacena la información genética. ¿Ok? En cambio, el ARN se encarga de expresar esta información genética sintetizando proteínas. Las pentosas, perdón, la base nitrogenada, o la pentosa del ADN es la desoxirribosa. El azúcar pentosa del ADN es de nuevo. En esta siguiente lámina vamos a ver un resumen de las diferencias entre el ADN y el ARN. El ADN almacena la información genética. En cambio, el ARN se encarga de expresar esta información genética sintetizando proteínas. El ADN tiene como pentosa o azúcar pentosa a la desoxirribosa. En cambio, el ARN tiene como azúcar pentosa o pentosa a la ribosa. La base nitrogenada del ADN puede ser adenina, guanina, citosina o timina. En cambio, las bases nitrogenadas del ARN pueden ser adenina, guanina, citosina o uracilo. La diferencia está que en el ADN va a tener la timina y en el caso del ARN va a tener el uracilo. ¿Ok? Ahora, el número de cadenas que tiene el ADN es doble cadena o bicatenario. En cambio, en el ARN va a tener solamente uno o monocatenario, una cadena o una hebra. ¿Ok? Vemos aquí, en lo que es ADN tenemos acá la imagen. Aquí está la doble cadena o doble hélice. Es el modelo propuesto. Entonces, aquí tenemos una cadena y la otra cadena. ¿Ok? Son cadenas, son doble cadena, son antiparalelas y son complementarias. Aquí están. Una cadena es un conjunto de nucleótidos y esos nucleótidos van a tener bases nitrogenadas y esas bases nitrogenadas se van a unir aquí, como vemos aquí. Ok, si hacemos un zoom, vamos a ver que esto es una cadena, esto es la otra cadena. Ok, y aquí esta cadena está compuesta por nucleótidos y este nucleótido primero que está arriba va a ser va a tener como base nitrogenada la timina, la siguiente otra timina, la siguiente una citosina, una adenina y así. ¿Ok? La otra cadena va a tener su complemento. El complemento de la timina es la adenina. De la timina, adenina. De la citosina, la guanina. ¿Ok? Y van a estar unidos por enlace. Un enlace puente de hidrógeno. Doble, para el caso de la timina con la adenina. ¿Ok? En cambio, la citosina con la guanina es un enlace triple. ¿Ok? Recordar esto. Se complementa la timina con la adenina o viceversa y la citosina con la guanina. Siempre se van a complementar ese parcito, ¿ya? Y no de otra manera. La timina con la adenina es doble, el enlace puente de hidrógeno, y la citosina con la guanina es triple. ¿Ok? Ahora, aquí tenemos el
ARN mensajero. Son los tres tipos de ARN y el nombre es de acuerdo a la función que realiza. El ARN mensajero es el que participa primero. En el proceso que te mostré antes de la transcripción, ¿no? Del ADN al ARN participa este. ¿Por qué? Porque lo que hace es copia la información del ADN nuclear y lo transporta hasta los ribosomas. El ARN mensajero lleva la información genética, lleva las instrucciones, ¿ok? Lleva las instrucciones. ¿Para qué? Para hacer proteínas, ¿ok? El ARN mensajero es el que el mensajero lleva la información. ¿De dónde? ¿De dónde está almacenada la información? Ah, en el ADN. Del ADN lo toma y lo lleva hacia los ribosomas. Los ribosomas es el lugar donde se van a sintetizar las proteínas. ¿Ok? Lleva el ARN. Perdón, lleva el ARN mensajero lleva la información del ADN hacia los ribosomas. Ok, ahora tenemos aquí al ARN ribosómico. El ARN ribosómico es el que va a estar en los ribosomas. O sea, que el que va a recibir esta información del ARN mensajero y lo que va a hacer es, va a sintetizar las proteínas unidas a los ribosomas. Por eso se llama ARN ribosómico. Está unido a los ribosomas y va a sintetizar las proteínas. ¿Ya? Pero, dense cuenta, acuérdense, tú para crear o para hacer algo, tú requieres un grupo de instrucciones. Tienes que saber cómo hacerlo. Y esa información lo trae el ARN mensajero. Ya lo tienes. ¿Qué más necesitas para hacerlo? Tú quieres hacer una silla, una banca, una mesa. ¿Qué requieres? Ah, la instrucción de cómo hacerlo. Ya la tienes. Ya viste tu video de YouTube, ya realizaste tu curso. Ahora, ¿qué más requieres para hacer una mesa o una silla? ¿Qué requieres? Ya, herramientas, ya, también. Las tienes. El ribosoma es la herramienta. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ok. Requieres materia prima, requieres madera. En este caso, para hacer proteínas, ¿no? ¿De qué están compuestas las proteínas? De aminoácidos. Entonces necesitas aminoácidos. ¿Y quién te lo va a traer? Este último, el ARN de transferencia. ¿Ya? Este ARN de transferencia, como su nombre dice, transfiere. Lo que es extraer los aminoácidos. Los trae, transporta, transfiere los aminoácidos hasta los ribosomas. ¿Para qué? Para sintetizar, para formar proteínas. Los tres tienen el mismo objetivo, sintetizar proteínas. Trabajan en equipo. Los nombres están relacionados con la función que realizan y en el caso del ARN ribosómico, donde están ubicados. Y este es el que, por último, recibe la información genética, recibe la materia prima que son los ribosomas y va a sintetizar. En el ribosoma va a sintetizar las proteínas. ¿Ok? Ahora, muy bien. Esto es que, aparte del ADN y el ARN, hay otros ácidos nucleicos. Sin embargo, los dos son los más importantes, ADN y ARN. Ok, otro resumen. La estructura del ADN es doble cadena, o doble hebra, o bicatenaria, y también es complementaria y también es antiparalela. Acuérdense, doble cadena, complementaria y antiparalela. Está formado por dos enlaces. En el ADN hay dos enlaces. ¿Por qué dos? ¿No me dijiste que era solamente una? Sí, el enlace fosfodiéster es el que une los nucleótidos. Un nucleótido con otro nucleótido se une por enlace fosfodiéster. ¿Ok? Fosfodiéster. 5 a 3. Ahora, esa es la unión de nucleótidos de la misma cadena. Nucleótidos unidos en la misma cadena es por enlace fosfodiéster. ¿Ok? Esta es una cadena, perdón, y esta es otra cadena. Están unidos por enlace fosfodiéster. Ahora, ¿pero por qué dice que unidos por enlace fosfodiéster en la misma cadena? ¿También se une con la otra cadena? Sí, la unión de esta cadena con la otra cadena también existe, pero por medio de qué? De un enlace llamado puente de hidrógeno, en la cual participan las bases nitrogenadas. Por ejemplo, la adenina con la timina por doble enlace puente de hidrógeno. Aquí, la guanina con la citosina por triple enlace puente de hidrógeno. Es decir, la molécula de ADN tiene doble enlace. Uno es enlace fosfodiéster para unir nucleótidos dentro de la misma cadena y enlaces puentes de hidrógeno para unir nucleótidos de la cadena complementaria. ¿Ok? Específicamente se unen en la parte de la base nitrogenada. ¿Ya? Ok, listo. Ahora, bueno, estas relaciones cuantitativas de Chargaff mencionan lo que ya dijimos, ¿verdad? O sea, la adenina se une con la timina con doble enlace puente de hidrógeno. La citosina se une con la guanina por doble enlace, por triple enlace de puente de hidrógeno. Ajá, pero además dice algo más. Y es algo obvio, ¿ah? Okay, que la cantidad de adenina es igual a la cantidad de timina. Y eso es obvio. ¿Por qué? Porque el enlace de 1 a 1. Cuando te unes, una adenina lo vas a hacer con una timina. Por lo tanto, la cantidad van a ser las mismas. ¿Ya? De igual manera, la guanina con la citosina. La cantidad va a ser la misma. ¿Verdad? Ok, así es. Porque es la relación de 1 a 1. Ahora, también se cumple esta igualdad. Que la suma de
adenina más guanina, o sea, la suma de las purinas va a ser igual a la suma de las pirimidinas, o sea, de la timina con la citosina. Aquí no participa el uracilo porque estamos hablando solamente del ADN, ¿ok? En el ADN no hay uracilo, hay timina. Repito, la suma de las purinas, o sea, AG, adenina más guanina es igual a timina más citosina. ¿Ok? Estas son las dos relaciones cuantitativas de Chargaff. ¿Ok? Acuérdense eso que también han preguntado en el examen de admisión. Ok, vamos a explicar ahora. Quiero hacerlo de manera rápida y muy didáctica porque esto es muy interesante. ¿Ya? Y han preguntado también en el examen. Vamos a hacer ahora cómo se producen las proteínas. ¿Ah? Vamos a hacer un caso de la insulina y les voy a mostrar cómo se producen las proteínas. Ok, esta doble que está aquí, esta doble cadena es nada más y nada menos que el ADN, ¿verdad? ADN, es como está acá. Aquí está la doble cadena de ADN y está compuesto por en una cadena tiene nucleótidos, tiene un grupo de nucleótidos. Estas cadenas son complementarias y las bases nitrogenadas están acá, ven, adenina, timina, guanina, así, y están complementarias. Ok, hasta ahí estamos bien. La agrupación de tres nucleótidos de la misma cadena le llaman el triplete, o también llamado codón. Ok, ahora, de la del ADN por un proceso llamado de transcripción, ¿ya? El ARN mensajero va a recibir esta información. ¿Ya? El ARN mensajero, recuérdense que su función era de llevar la información genética del ADN hacia el ribosoma. Entonces, aquí el ARN mensajero recibe la información del ADN por un proceso llamado de transcripción y ocurre de la siguiente manera. Aquí tenemos el triplete TAC, timina, ok. ¿Cuál es el complemento de la timina? Ok, adenina. Ok, muy bien. De la adenina, ¿es cuál? No, ahora timina no. Estamos en el ARN, ¿no? El complemento de la adenina no es la timina, es el uracilo, porque estamos en una cadena de ARN. Ok, muy bien, acuérdense. De la citosina, la guanina. Y así sucesivamente. Aquí, otro triplete. Complemento de la guanina, ok, citosina. Complemento de la adenina, muy bien. No es timina, es uracilo. Y de la guanina, nuevamente, la citosina. Y así se van a formar un grupo de codones. Cada tres es un codón. Ahora, estamos acá. Tenemos ya la cadena simple del ARN, el ARN mensajero. Esta información viaja y llega al ribosoma. El ribosoma obtiene esta información, obtiene la materia prima que son los aminoácidos y va a formar cadenas. Agarra el aminoácido, lo une con otro aminoácido. Y este orden importa. El orden de los aminoácidos es muy importante para formar una determinada proteína. ¿Okay? Pero hay una regla que sirve para todas las proteínas. ¿Ya? El primer y el último aminoácido se repiten en casi todas las proteínas. Les explico. Hay un codón de inicio. Toda producción de proteínas va a iniciar con un codón. El codón de inicio se llama el AUG. Siempre, siempre, AUG es el codón de inicio. Toda proteína va a tener como principio el aminoácido formado por el codón AUG. ¿Y cuál es ese famoso aminoácido? Es un aminoácido conocido como metionina. Acá está, metionina. Es el primer aminoácido de toda proteína. ¿Por qué? Porque es el que se produce por el codón de inicio, AUG. Aquí tenemos más gráficamente, aquí están el grupo de aminoácidos, donde el primer aminoácido es la metionina. Este proceso se llama traducción. Cuando pasamos de ADN a ARN, transcripción. Cuando pasamos de ARN a proteína, traducción. ¿Ok? Así es. Muy bien. Y por último, esta tabla. No te van a preguntar esto en tu examen de admisión. Lo que te van a preguntar de toda esta presentación es dos cosas. ¿Cuál es el codón de inicio? El codón de inicio es el AUG. ¿Y este codón de inicio qué forma? ¿Qué aminoácido forma? Ok, esto aquí te va a formar pues la metionina. Así es simple. Ok, ahora, ¿qué más te van a preguntar? Lo segundo y último que te van a preguntar es, ¿cuáles son los codones finales? Así como hay un codón de inicio, hay un codón final, porque es obvio que una proteína tiene una cantidad limitada y determinada de aminoácidos. ¿Ok? Una proteína no es eterna, ¿no? Es una cadena ilimitada, es limitada. Ok, así como hay un inicio, va a tener su final. En cambio, hay un solo inicio, hay un codón inicio, sin embargo, en codones finales hay tres, ¿ya? Hay tres codones finales. Puede acabar por UAA, UGA o UAG. Acuérdate, acaba por la UAA, UAG o UGA. Son los codones finales o codones de alto. Eso sería todo. Muchas gracias.